Dios les bendiga, buenos días, jóvenes. Es un gusto saludarles a todos ustedes en esta mañana. En esta ocasión vamos a tratar un tema de bendición para cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. El título es el siguiente: El joven cristiano ante las influencias adversas. Y tenemos un subtema. Hoy vamos a hablar de las influencias internas con la ayuda del Señor. Entonces, de esta manera les invito a que se pongan de pie, si les es posible. Vamos nosotros a dar lectura a la bendita palabra de Dios en Primera de San Pedro, capítulo 2, versículo 11. Con la ayuda del Señor, les invito para que juntos leamos esta porción escritural con la ayuda del Señor. Repito, Primera de San Pedro, capítulo 2, versículo número 11. Con la ayuda de nuestro Dios le damos lectura. Dice la bendita palabra de Dios así, la cita que ya hemos nosotros mencionado, Primera de San Pedro, capítulo 2, versículo número 11. Dice de la siguiente manera: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Una vez más, dice así: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer una oración, cerramos nuestros ojos si les es posible y vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a tu bendita presencia en esta hora, Dios, agradecidos por tu bendición, por tu presencia en nuestra vida. Dios, muchas gracias. En esta mañana, Señor, te presento nuestra vida y de una manera muy especial la vida de cada joven, Señor, y de cada persona que esté, Dios mío, en estos momentos de enseñanza. Dios eterno, que sea de bendición, seas tú el que nos hable a través de tu palabra. Seamos edificados y bendecidos por tu Espíritu Santo. Señor, en tus manos mi vida. Habla, Señor, habla a cada uno de nosotros, pues Dios mío, tu palabra es bendita y nos has de bendecir, nos has de edificar con tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden ocupar su lugar, si les es posible, con la ayuda del Señor. Aprovecho nuevamente para dar la bienvenida a todos ustedes que hoy están en esta transmisión, en esta reunión, en esta enseñanza. Voy a repetir el tema que vamos a estar tratando en esta hora: el joven cristiano ante las influencias adversas. Hoy vamos a tratar un subtema que es influencias internas, con la ayuda del Señor. La juventud es una etapa muy hermosa. Sí, es una etapa muy hermosa que todos deben aprovechar. Sí, todos los jóvenes deben aprovechar la juventud. Sí, la mejor manera de aprovecharla, desde luego, si le preguntamos a una persona que no busca de Dios, nos va a decir: disfruta tu vida, vive la juventud, haz esto, haz aquello, dale gusto a la vida, a tu cuerpo. Pero nosotros como jóvenes cristianos, la mejor manera de aprovecharla es sirviendo a Cristo, ¿sí? Sirviendo a Cristo, porque Él es el que nos ha transformado, nos ha rescatado. Es muy importante servir en la obra del Señor, la obra lo requiere, ¿sí? Porque la juventud es una etapa donde hay fortaleza, hay mucho vigor, hay mucho ánimo de hacer diversas actividades. Entonces, la obra de Dios requiere de ese vigor, de esa fortaleza de la juventud. Sí, por eso es muy importante servir en la obra del Señor, en diferentes áreas puede ser, pero la juventud es hermosa y debemos aprovecharla sirviendo a nuestro Dios. Hablando de este punto del joven cristiano, tenemos que saber quiénes son los jóvenes cristianos, ¿sí? Porque muchas veces la gente se equivoca al pensar que toda la juventud que va a alguna iglesia es cristiana, pero los jóvenes cristianos, ¿sí? Hay una característica muy importante, porque es la juventud cristiana. Los jóvenes cristianos son todos aquellos que han sido comprados, ¿sí? No por precios humanos, no por precio humano, sino por precio de sangre. Bendito sea el Señor, la sangre del Cordero
que ya nos ha limpiado de nuestros pecados, entonces decimos, soy joven cristiano. Sí, es decir, cristiano porque soy seguidor de Cristo, he sido lavado con la sangre de Jesucristo el Señor. Entonces, esa es la juventud cristiana, ¿sí? La juventud cristiana. El joven que ha sido regenerado, antes era un joven que vivía mal, pero cuando Cristo lo alcanzó, fue una persona que fue sacada del mundo y trasladado a la luz bendita de Jesucristo, ¿sí? Para que ahora nosotros demos un testimonio en nuestra vida que hemos sido regenerados, hemos sido transformados, ¿sí? Hemos sido perdonados, lavados, ahora gozamos de todas las bendiciones de nuestro Dios, ¿sí? Todas las bendiciones que Él nos da, las podemos disfrutar. Si alguno de los que están en estos momentos escuchando no goza de esas bendiciones de ser perdonado, de tener confianza en Cristo, de haber sido lavado con la sangre de Jesús, de haber sido regenerado, pues hoy puede ser ese día especial en el cual se puede aceptar a Jesús y ser transformado completamente. Bendito sea el Señor, Él lo puede hacer siempre y cuando la juventud o el joven que no ha recibido a Cristo tenga ese deseo, ese ánimo, ese anhelo por ser una persona diferente. Entonces el joven cristiano, ante las influencias adversas, ya vemos quiénes son los jóvenes cristianos. Ahora, ¿qué es una influencia? Una influencia es poder o también es autoridad de alguien para con otra u otras personas o para intervenir en un asunto o en algún negocio. Eso es una influencia, ¿sí? Es algo que tiene poder, algo que tiene autoridad sobre determinada cosa. En este caso hablamos de influencias adversas. Una influencia o puede ser para bien o puede ser para mal. Hoy vamos a hablar de las que son para mal, influencias adversas. Adverso es contrario, significa enemigo, significa desfavorable u opuesto. ¿Sí? Todo lo contrario a la voluntad de Dios, una influencia adversa. Ahora, vamos a profundizar en el asunto de las influencias internas, ¿sí? ¿Qué es o qué son las influencias internas? Las influencias internas son las partes internas de un objeto o de un ser vivo. Son aquellas que se hallan dentro del mismo o que no tienen vistas hacia el exterior. Es lo opuesto a la voluntad de Dios. Es lo que nos va a llevar a reaccionar de una o de otra forma. Es la lucha que existe dentro de nuestra persona, dentro de nosotros. Las influencias internas que son adversas son situaciones que cada cristiano puede llegar a vivir en alguna etapa de su vida. Durante su carrera cristiana, el Hijo de Dios va a encontrar situaciones que son internas, que son cosas que tenemos que vivir durante nuestra carrera. ¿Sí? Es algo que el enemigo usa para atacarnos. ¿Sí? Se trata de que el enemigo usa cada situación difícil que la juventud atraviesa. ¿Sí? La juventud atraviesa por diferentes etapas, diferentes problemas, diferentes luchas, tentaciones, entre otras cosas. Y el enemigo quiere utilizar todo eso para atacarnos, para destruirnos. Digamos con el pensamiento, ¿sí? Porque pueden pasar diferentes cosas y en nuestro pensamiento pueden surgir algunas cosas que son contrarias a la voluntad del Señor. El enemigo utiliza todo para tratar de destruirnos, ¿sí? Pero debemos siempre recordar, jóvenes, que el Señor Jesús está con nosotros. Bendito sea su nombre para siempre, para deshacer las obras del diablo. Si el enemigo vino para matar, hurtar y destruir, Jesucristo vino para darnos vida, para darnos bendición, para darnos su protección. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, ante estas situaciones adversas, se trata de que la juventud cristiana debe luchar. ¿Sí? La juventud cristiana debe luchar ante cada adversidad. Se trata de vencer, no de ser vencido. Se trata de resistir con la ayuda del Señor
a salir victoriosos en todas esas dificultades, en todas, ¿sí? Porque Dios está con nosotros, porque la voluntad de Dios es que nosotros salgamos vencedores ante cualquier situación difícil. Bendito sea su nombre para siempre. El apóstol San Pedro, donde nosotros alcanzamos a dar lectura en esta mañana, en el capítulo 2, primera de San Pedro 2:11, allí el apóstol San Pedro aborda este tema. Amados, yo os ruego como extranjeros, ¿sí? Él da esta exhortación, una exhortación en este versículo. Trata acerca de la conducta que debe caracterizar al cristiano en las diversas etapas de su vida. ¿Sí? Hablamos ahora de la juventud, una etapa de la vida, y también hablamos de que dentro de la juventud hay diversas dificultades que pueden llegar a pasar. Cada joven, pueden ser diferentes, pero cada joven va a luchar de alguna manera. Entonces, el apóstol San Pedro trata esto y se nos puntualizan dos cosas en este versículo: que somos extranjeros y que somos peregrinos en el mundo. Somos extranjeros, somos peregrinos. Extranjeros, ¿por qué extranjeros? Porque se está viviendo en un país extraño en el que no se tienen los derechos de ciudadanía. ¿Sí? Es un extranjero, una persona que vive en un país que no es el suyo y que no tiene derecho a ser una persona legal en ese país. El cristiano así es en este mundo. ¿Sí? Es una persona, un cristiano, un creyente, que no tenemos esos derechos de decir que somos ciudadanos de este mundo, porque no somos de este mundo, somos extranjeros. También nos puntualiza que somos peregrinos. ¿Un peregrino qué es? Un peregrino es todo aquel que está obligado a vivir por un tiempo en un lugar que no es su lugar o que no es su hogar permanente. Al saber esto, que nosotros como jóvenes cristianos estamos en el mundo, estamos en este mundo que está lleno de maldad y que somos extranjeros y somos peregrinos, eso debería movernos a tener una actitud de responsabilidad por nuestra propia vida. Deberíamos nosotros como cristianos tomar una actitud de vigilancia, una actitud de estar atentos a lo que pasa a nuestro alrededor, hablando de lo espiritual y todo acontecimiento, porque tenemos que cuidar nuestra vida, tenemos que cuidar nuestro corazón. Dice el apóstol San Pedro: yo os ruego como extranjeros y como peregrinos, es decir, como personas que sabemos que somos ese tipo de personas, que no somos de este mundo. Necesitamos estar en constante vigilancia por nuestra vida. Y dice por último la exhortación que él en este versículo dice: os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, está hablando de lo interno, ¿sí? Lo que va a batallar contra el alma. Cuando nosotros leemos este versículo, pudiéramos rápidamente imaginar de los deseos carnales que batallan contra el alma, podemos pensar que se trata de los pecados sexuales, pero no precisamente es solamente eso. La aplicación de esta porción escritural es más amplia, porque se refiere también a cualquier deseo intenso que sea en contra de la voluntad de Dios. Cualquier deseo intenso que sea en contra de la voluntad de Dios, eso es el deseo carnal que batalla contra el alma. ¿Sí? Y en nuestra vida tenemos muchas cosas que batallan contra nuestra alma, contra nosotros, contra nuestro espíritu. Es algo interno. Entonces, por ejemplo, pudiéramos hablar de cuando en exceso se trata de almacenar cosas, es decir, posesiones materiales. ¿Sí? En exceso, no se conforma con lo que tiene, sino que tiene un deseo por tener más y más y más, aunque ni siquiera use lo que está almacenando. Entonces, es un deseo también esto. O también suspirar por los placeres del mundo, que ya vio que alguna persona tiene algo que es muy hermoso, pero que aquel joven cristiano no lo puede tener, y ni es tan necesario o no es necesario para su vida, y el joven dice: ay, yo quisiera tener eso, quisiera tener aquello. ¿Sí? Entonces el apóstol San Pedro aborda ese tema, dice que tenemos nosotros que estar vigilantes y que nos abstengamos de esos deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces,
Todas esas cosas, hay muchas más cosas, ¿sí? Batallan constantemente, vamos a decirlo así. Esa batalla no tiene cansancio, esa batalla es diario contra nuestro bienestar espiritual, ¿sí? Es contra nuestro bienestar espiritual. El enemigo, desde luego, no quiere que estemos nosotros bien delante de Dios, estorban la comunión con Dios, frenan el crecimiento espiritual de la juventud, ¿sí? Todos esos deseos carnales. Entonces, hablando de las influencias adversas, específicamente las influencias internas, pueden ser las siguientes. Vamos a tener aquí, voy a enumerar algunos puntos sobre esas influencias adversas, ¿sí? ¿Qué es lo que ocasiona que el joven cristiano descuide su vida espiritual? ¿Qué es lo que el joven cristiano tiene que pasar para tener esas luchas tan complicadas que muchas veces no se pueden vencer? Miren, punto número 1, la falta de oración y ayuno. Tenemos una cita en San Mateo capítulo 17, el versículo número 21, con la ayuda del Señor. San Mateo capítulo 17, les invito para que tomando su Biblia, leamos con la ayuda del Señor, San Mateo 17, versículo 21. Le damos lectura juntos, dice así: mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. Una vez más, mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. San Mateo 17, 21. Gloria al Señor. Una influencia adversa es esta, la falta de oración y ayuno. Miren, jóvenes, todo hijo de Dios sabemos que cuando estamos atravesando por algún momento difícil, algún momento de dificultad, algo que es complicado para nosotros, recurrimos a la oración. ¿Por qué? Porque la oración es poderosa. Porque cuando nosotros doblamos nuestras rodillas ante Dios, el Señor en su misericordia nos escucha y no siendo dignos, Él nos contesta. Bendito sea su nombre para siempre. Y eso es lo que nosotros hemos vivido, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios que el que pide, recibe. El que busca, halla, ¿sí? Y si llamamos, se abrirá. Entonces, cuando nosotros pasamos por alguna dificultad, desde luego que como cristianos sabemos, ¿sí? Cuando nosotros estamos pasando por alguna lucha, vamos y oramos y el Señor nos da una respuesta conforme a su voluntad, desde luego que es para bendición de nosotros. Somos testigos de que Dios contesta. Somos testigos de que Dios contesta, no lo podemos negar. No podemos decir es que Dios no contesta. Es cierto, hay veces que no recibimos lo que pedimos, pero nos damos cuenta después que no lo recibimos porque no estaba bien y porque no era para nuestro bien. Entonces, Dios siempre contesta lo mejor para nosotros. Entonces, cuando hemos estado en tentaciones, en enfermedad, en escasez y entre muchas otras cosas, el Señor ha sido fiel. Gloria a su nombre. El Señor ha sido fiel, nos ha contestado, ¿sí? Todo porque hemos orado, ¿sí? Porque nos hemos allegado ante Él con fe y el Señor ha obrado grande misericordia sobre nuestra vida. Bendito sea el Señor. Entonces, muchas veces el joven ha dejado la oración. Asimismo el ayuno, ¿sí? Un acto de consagración a Dios es el ayuno, en el cual todos nosotros debemos estar también constantemente practicando, ¿sí? Constantemente debemos practicar el ayuno. ¿Qué es ayunar? Es abstenerse de pecar, abstenerse de cualquier alimento y también de cualquier bebida con una única finalidad. La finalidad es que Dios tenga o que Dios haga su voluntad. ¿Sí? La finalidad es que Dios haga su voluntad en nuestra necesidad. Gloria al Señor para siempre. Fíjense que una ocasión 2 bebés estaban enfermos. 2 bebés estaban enfermos, 2 niños. Uno de meses no podía todavía caminar, el otro ya estaba más grandecito,
ya podía caminar, pero los dos estaban enfermos al mismo tiempo, en el mismo lugar, eran hermanitos. Estaban enfermos y pasaron los días, las semanas, estaba la enfermedad. Resulta que pasados los días, pasado el tiempo, la mamá de los niños pues estaba luchando, ¿sí? Con la tristeza. Ustedes saben que como los padres, bueno, el amor hacia los hijos, se luchaba con ese sentimiento de impotencia de ver a sus hijos enfermos, y ella estaba sana, quería verlos sanos. Digo, ¿qué papá no quiere ver o qué mamá no quiere ver a sus hijos sanos? Todos lo queremos así. Entonces, estaban muy enfermos, a punto de morir. Los hermanos del templo iban, de la congregación, iban a orar por ellos y no sanaban, no sanaban, no sanaban. ¿Sí? Bueno, Dios sabe por qué no sanaban. Pasó el tiempo, fue el pastor un domingo después de la dominical, fue a ver a la mamá y le dijo a la mamá: pues hermana, vamos a orar por sus niños, están sufriendo mucho, también cansancio para usted como mamá y como papá. Vamos a orar por ellos, que Dios ya ahora sí que los levantara a su presencia. Pero en esos momentos llega la abuelita de los niños, igual después de la dominical, llegó la abuelita de los niños y escuchó esa conversación. Entonces la abuelita le dice al hermano y a la mamá, les dice: pues antes de que oren por ellos, por esa petición, permítanme que yo entregue mi ayuno y haga yo una oración por ellos aquí, ¿sí? Y pues le dijeron: pues adelante, hermana, adelante. Y pues la abuelita se hincó ahí al lado de la cama donde estaban los niños, y resulta que cuando ella oró, entregó su ayuno y le dijo: Señor, pues haz tu voluntad, tú conoces la necesidad. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. El resultado fue el siguiente: en ese preciso momento, el niño que sí podía caminar se levantó, y cuenta la mamá que brincaba en la cama el niño contento, sano, ¿sí? Y también el otro niño, el que estaba acostadito, que no podía caminar, bebé todavía, pues empezó a mover sus manitas, sus piecitos, y entonces se les pudo dar alimento, y gracias a Dios, hasta la actualidad pues están con vida, están con bien, gracias a Dios. Ese es el poder del ayuno y la oración. Nosotros somos testigos de que la oración es poderosa, de que el ayuno también tiene un efecto especial a la hora de nosotros presentarnos ante Dios en consagración completa. ¿Sí? Lo sabemos, todos nosotros somos testigos de ese glorioso poder, pero parece que la juventud ha olvidado ese poder glorioso de Dios. ¿Por qué? Porque se ha dejado la oración, se ha dejado el ayuno. ¿Por qué no se ora? Es una pregunta. ¿Por qué en la actualidad muchos jóvenes han dejado de orar, han dejado de ayunar? Hay algo que actualmente está influyendo mucho en este punto: las redes sociales. ¿Sí? Eso es un ejemplo que voy a dar, entre muchos otros. ¿Sí? Por ejemplo, las redes sociales, cualquier red social, han quitado el tiempo a la juventud. ¿Sí? Por ejemplo, un joven sentía la necesidad de orar, sentía el deseo de clamar a Dios. Ustedes lo han sentido. El joven sentía el deseo de orar, pero estaba entretenido con el dispositivo, andaba con el dispositivo móvil y dijo: más al ratito. ¿Sí? Nada más veo este video y ya. Videos de 1 hora que se ven y se oran 2 minutos. Entonces, dijo: más al ratito. Nada más veo esto y ya. Después se le olvida. Al rato ya se va a descansar y dice: ay, santo Dios, no oré. Y en lugar de doblar sus rodillas y ponerse a orar, dice: mañana temprano, con la ayuda de Dios, sin falta. Y mañana lo mismo. Y así poco a poco se va descuidando la oración, poco a poco se va alejando, se va haciendo a un lado y ya no se ora. Y en este caso, hablando de lo que dije de las redes sociales, se presta más atención a eso o al dispositivo móvil. Entonces, eso va quitando tiempo para que el joven ore, para que el joven clame, para que el joven tenga comunión con Dios. ¿Sí? Lo mismo puede pasar con el estudiante, por mucha tarea, por mucha escuela, por mucho esto, mucho aquello. En el estudiante puede pasar lo mismo,
en el joven que no estudia, pero que sí trabaja, bueno, con él también puede pasar lo mismo. O el joven que trabaja y estudia a la vez, lo mismo. ¿Sí? En todo puede haber falta de tiempo, por así decirlo, por dar lugar a otras cosas. Entonces, puede ser por el cansancio o no se ora por pereza, ¿sí? Y si no se ora, pues menos se ayuna, ¿sí? Menos se ayuna porque el joven es tan débil a los guisos de mamá y dice, pues ¿cómo voy yo a ayunar hoy? Hoy me tocaba ayuno, pero ¿por qué precisamente hoy guisan lo que más me gusta comer? Parece algo tan sencillo, algo que puede sonar hasta gracioso, pero es la realidad. ¿Sí? Se va perdiendo el hábito de orar, el hábito de ayunar, ¿sí? Hasta darse cuenta después de ya 4, 5, 8, 10 días que no ha orado ni ayunado. Y en lugar de que diga, pues voy a echarle ganas, voy a tratar o voy a esforzarme por orar y ayunar, dice, ay después. Y se va perdiendo el hábito de orar, el hábito de ayunar, ¿sí? Y sin lugar a dudas, jóvenes, en esa dirección es de entenderse o es natural que una persona en esta condición, cuando llegue la prueba, termine derrotado. Es normal que una persona que va en esa dirección termine frustrado y diciendo, no puedo vencer la tentación, no puedo vencer, no puedo contra tal problema. ¿Por qué? Porque no hay ayuno y tampoco hay oración. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se van a enfrentar las dificultades de la vida? No se olviden de la oración, porque la oración es poderosa, es de bendición, somos confortados de parte de Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, la falta de oración y ayuno es una de esas influencias internas adversas que influyen mucho en el joven, para que el joven cuando llega el momento de la prueba, pues no sepa qué hacer, no sepa cómo reaccionar. Punto número 2. No asistir al templo. Vamos a leer con la ayuda del Señor en el libro de Hebreos, con la ayuda de nuestro Dios, Hebreos, capítulo número 10. Vamos a leer el versículo número 25 con la ayuda de nuestro Dios. Hebreos 10, 25. Bendito sea el Señor para siempre. Le damos lectura juntos. Y dice así: no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 25. Tenemos este punto número 2. No asistir al templo. Es muy importante la asistencia al culto, ir al templo. ¿Por qué? Porque ahí se alaba a Dios, se escucha la voz de Dios a través del siervo o la sierva que le toca predicar. Somos fortalecidos, somos confortados, alentados, saludamos a nuestros hermanos en Cristo y eso también nos da ánimo para seguir adelante. Nos congregamos con nuestros hermanos, ¿sí? Porque muchas veces en la juventud sus papás de algunos no son cristianos, sus hermanos no son cristianos, no comparten el amor hacia Cristo. Y entonces el joven muchas veces se ve así como encerrado en un mundo de decir, pues aquí no puedo alabar a Dios, aquí no puedo orar. Bueno, vete al templo. Sí, en el templo, allí nosotros podemos encontrar, es la casa de Dios. Sus ojos están atentos allí, sus oídos para nosotros exclusivamente. Sí, para que nosotros vayamos y clamemos ahí, le alabemos. El Señor escucha la alabanza de su pueblo. Es muy importante que vayamos a la casa de Dios y allí también ser fortalecidos. Una ocasión le preguntaba a un joven, ¿sí? Tenía ya varios días que no iba al templo, al culto. Oye, ¿por qué no has ido al templo? Sonrió, ¿sí? Sonrió y dice, por pereza. Así dijo, por pereza. Teniendo la oportunidad de estar en el templo, el joven prefiere otras cosas, ¿sí? Precisamente a la hora del culto salen muchos compromisos. Precisamente a la hora de la enseñanza de jóvenes, es que hoy me toca hacer esto, me toca hacer aquello, ¿sí? Y muchas veces se le da ese lugar a otras cosas. El joven prefiere, teniendo la oportunidad de ir al templo, otros quisieran estar en un templo, pero los que tienen la oportunidad no la aprovechan.
¿sí? Algunos no pueden estar en el templo, sea por enfermedad o sea por alguna otra situación, pero la juventud que tiene el tiempo y también tiene esa posibilidad de estar en el templo, pues debe aprovechar esa oportunidad con la ayuda del Señor. No dejemos de asistir al templo. No dejemos de ir a la casa de Dios, a alabar, a cantar, a orar, a exponer nuestra necesidad, ofrendar para la obra de Dios, cumplir con nuestros trabajos allí en el templo, hacer algún trabajo en la casa de Dios. Y así también escuchar el mensaje de la palabra, pedir consejos si se necesita, ¿sí? En la casa de Dios, a los siervos o algún hermano en Cristo, no sé. Podemos allí encontrar tanta bendición, pero lamentablemente muchos han dejado su congregación, ¿sí? Porque no es lo mismo ir cada 15 días al templo que ir constantemente. Eso es también algo muy diferente, porque no podemos nosotros, si hablamos del alimento físico, no podemos comer una vez a la semana. Bueno, al menos yo no puedo, pero se trata de lo espiritual tampoco, ¿sí? En lo espiritual debemos ser constantes, ir, así como diariamente necesitamos nosotros el alimento físico, así constantemente necesitamos estar en el templo, ¿sí? Ir al templo por las razones que ya acabamos de mencionar, porque allí nosotros encontramos pues todo tipo de bendiciones para nuestra vida espiritual. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces no dejemos de asistir al templo como algunos tienen por costumbre, sino que debemos nosotros exhortarnos tanto más cuando vemos que Cristo ya se acerca por su pueblo, cuando Cristo ya viene por su iglesia. Estamos en los últimos tiempos y también la bendita palabra de Dios nos dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Salmo 84:10. ¿Sí? Entonces necesitamos tener ese hábito por estar en el templo, estar un día, 2 horas, 2 horas al día en el templo, ¿sí? Entonces es importante que no dejemos la asistencia al templo, porque eso también vamos a ver más adelante cómo influye en la vida de la juventud. Punto número 3, falta de interés por lo sagrado. Salmo 14, 2 y 3. Vamos a la Biblia con la ayuda del Señor. Salmo 14. Con la ayuda de Dios, si les es posible, les invito a que juntos vamos a leer esta porción escritural. Salmo 14, vamos a leer el versículo 2 y 3 con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor, Salmo 14, 2 y 3. Dice así: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, por ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos declinaron, juntamente se han corrompido, no hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno. Falta de interés por lo sagrado. Y cada uno de nosotros, a continuación, va a contestar estas preguntas. ¿Cuántas veces ayunaste en esta semana? La semana que acaba de pasar. ¿Cuántas veces ayunaste en esta semana? Porque ayunar el viernes, que es el día que toda la iglesia en general debe ayunar, eso es independiente de tu ayuno personal, ¿sí? O ayunar el domingo, ¿sí? Hoy domingo decimos, bueno, pues hoy me toca ayunar, pero sí te toca ayunar, pero a toda la congregación le toca ayunar. Entonces, nosotros debemos tener ese hábito de ayunar. ¿Cuántas veces ayunaste en esta semana por tu vida espiritual, por tu petición, por tu problema, por tu papá o tu mamá que están enfermos o no son salvos? ¿Cuántas veces ayunaste en esta semana? Otra pregunta, ¿le hablaste a alguien de Cristo en esta semana? Al menos a uno. ¿Le hablaste a alguien de Cristo? ¿Te involucras en los ayunos de la iglesia cuando el siervo de Dios pregunta, hermanos, ¿quién ayuna el lunes? ¿Quién el martes? ¿Miércoles? Y así. ¿Qué días te involucraste? ¿O te involucras en las cadenas de oración? Hermanos, vamos a orar de 9 a 12 de la noche. Vamos a unirnos media hora cada quien. ¿Y cuántas
veces te uniste o te uniste o no te uniste? ¿Qué pasó? ¿Asistes a las veladas de oración? Sí, hay veladas de oración. Pueden ser de toda la noche o hasta medianoche. ¿Asististe? Si asististe, qué bueno. Y si no, ¿por qué? ¿Porque tenías sueño? ¿Porque tenías otras cosas que hacer? ¿Porque querías dormir? No sé. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura bíblica? ¿Cuántos capítulos lees? ¿Has leído alguna vez la Biblia completa? ¿O cuánto tiempo le dedicas a la oración? Haciendo una comparación de lo que mencioné anteriormente de un dispositivo móvil y la Biblia. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo le dedicas al dispositivo móvil y cuánto tiempo le dedicas a tu Biblia? A leer. ¿Sí? Muy importante, y de pensar y de preocuparse. Si no eres bautizado en agua, ¿has pensado dar ese paso tan importante o ni lo tenías presente? ¿O has dicho, es que es un compromiso grande? Bueno, ese compromiso ya lo tienes porque tu alma, ¿sí?, es tu compromiso, ¿sí?, y debes cuidarla y luchar por estar un día en el reino de los cielos. Entonces, si no eres bautizado en agua, ¿has pensado bautizarte o no quieres? ¿Piensas que no es para ti? Estas preguntas que les acabo de hacer es para que nosotros veamos qué tan interesados estamos por lo sagrado. Si leo la Biblia, si oro un buen tiempo, ayuno constantemente, voy al templo, predico la palabra, me involucro en lo espiritual, en las cosas santas, en las cosas sagradas, el aseo del templo, me involucro. Bueno, si te has involucrado, estás interesado, lo has hecho, gloria a Dios. Pero si has perdido ese interés, ¿sí?, si no has ayunado, no te interesa, no estás interesado. Si no hablas de Cristo, no estás interesado en predicar. Si no ayunas, no estás interesado en santificar tu vida. Entonces, no pierdas el interés por lo sagrado. Ayuna, ora, evangeliza, involúcrate en lo espiritual. Eso te va a dar vida espiritual. Debes tener como joven ese deseo de ayunar, de orar. Hay gente que hoy en día está enferma y no pueden ayunar por la misma enfermedad. Pero la juventud que tiene esa fortaleza y que puede hacerlo, no ayuna. Entonces, es importante el ayuno, es importante la oración, es importante la evangelización, es importante involucrarnos en todo lo espiritual. Y nosotros, o ustedes como jóvenes, se están llamados a practicar lo espiritual y a estar interesados por lo sagrado, por todo lo sagrado. Estamos invitados a ser participantes, a ser partícipes de todos los trabajos, de todo lo espiritual. Sí, es muy importante que lo hagamos. Tenemos un punto más, el punto 4, desaliento. Job capítulo 4, versículo 5. Job capítulo 4, versículo número 5. Juntos le damos lectura, dice así: mas ahora que el mal sobre ti ha venido, te es duro, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. El desaliento también es una influencia interna, adversa, ¿sí?, que se presenta en nuestra vida y pues prácticamente a la persona que está desalentada, pues ya después de que, una vez que le llega el desaliento, ya no quiere seguir más adelante. Son diversas las situaciones que nos pueden llevar al desaliento, ¿sí? Pueden ser diferentes, diversas. En esta cita encontramos un asunto que fue por la enfermedad. Puede ser también por descuido espiritual o por inmadurez espiritual. Sí, porque muchas veces cuando no hay madurez espiritual, pues el desaliento llega por ver las actitudes de otros hermanos o de otros jóvenes. Sí, decir, bueno, es que yo empiezo a ir al templo, pero veo esto, veo aquello y pues no me gusta así que mejor no asisto más. ¿Sí? El desaliento llega a todos en algún momento, nos va a llegar el desaliento. Es algo por lo que todos los hijos de Dios llegamos a pasar. Es una lucha que todos llegamos a tener, que si no estamos cerca de Dios,
que si no estamos tomados de la mano de Dios, si no estamos orando, buscando la presencia del Señor, podemos caer. Sí, podemos caer. Por eso es muy importante que estemos tomados de la mano de Dios para que podamos vencer el desaliento. Podamos vencer el desaliento. Dice la palabra de Dios: mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes. Sí, entonces son palabras que debemos tomar en cuenta. También el Señor Jesucristo nos dice: en el mundo tendréis aflicción. Sí, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, dice, yo he vencido al mundo, gloria a Dios. ¿Sí? Y Cristo está con nosotros. Esa es la bendición que tenemos. Si llega el desaliento, bueno, sí, llegó el desaliento, pero yo estoy tomado de la mano de Cristo. Y como estoy tomado de la mano de Él, pues Él me ayuda a vencer. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, es muy importante que no nos dejemos de la mano de Dios, no nos soltemos, estemos allí aferrados a la bendita presencia de Dios para que cuando lleguen las pruebas podamos vencer. El desaliento va a llegar, repito, va a llegar. Si es que no más de alguno estará pasando el desaliento en este día, en estos momentos, pero es muy importante que nosotros tomemos nuevas fuerzas delante del Señor. ¿Sí? Ahora, si hablamos de estas dificultades, de estas situaciones adversas en la vida del joven cristiano, las situaciones que son internas, ¿sí? Se trata de que debemos vencerlas. ¿Sí? Llegó el desaliento, llegó el momento de la prueba en la cual ya no hay interés por lo sagrado, no se asiste al templo y el ayuno y la oración pues no están presentes en nuestra vida. Va a haber consecuencias sin lugar a dudas. Cuando una persona no ora, no ayuna, ¿sí? No va al templo, no tiene interés por lo sagrado, ¿sí? Esta persona sin lugar a dudas va a enfrentar consecuencias. Desde luego las consecuencias son malas, son contrarias a la voluntad de Dios. Y esto lo encontramos en el libro de los Gálatas, en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 5. Encontramos allí nosotros estas situaciones contrarias o las consecuencias que podemos nosotros encontrar o obtener por dejarnos llevar por esas influencias, ¿sí? Esas situaciones contrarias. En Gálatas 5, versículos 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces hay consecuencias, ¿sí? Por no orar, por no ayunar, por no ir al templo. Hay consecuencias. Y desde luego que las consecuencias van a tener van a ser grandes. Las consecuencias van a ser grandes en nuestra vida. Una persona que ha sido influida internamente, por lo que ya mencionamos anteriormente, ¿sí? Ha sido influida, sin lugar a duda, va a tener una vida carnal llena de todos estos frutos de la carne. Dice aquí donde leímos, manifiestas son las obras de la carne, y menciona diferentes tipos de pecados, ¿sí? Sin lugar a dudas, el joven cristiano que ha dejado de vivir cerca de Dios va a tener consecuencias. Ha sido influido a no orar, ha sido influido a no tener comunión con Dios, a no estar en el templo, a no practicar lo espiritual. Este joven va a tener consecuencias y aquí se encuentran cada una de ellas escritas. Son las obras de la carne que el apóstol San Pablo enumera a los Gálatas y va a traer como consecuencia un comportamiento inadecuado, malos pensamientos, que primero son pensamientos, pero después
Esos pensamientos son consumados en malas acciones. Así no hay bendición de Dios, ¿sí? Así no hay bendición de Dios, aunque humanamente el joven sea un joven bueno, sea una persona de buenas obras, una persona que pues hace bien las cosas humanamente, pero si espiritualmente, internamente está mal, ¿sí? Va a tener consecuencias y no va a tener bendición de Dios. ¿Sí? Es que le pido a Dios y no me contesta. Es que ora 5 minutos, 2 minutos. No hay bendición. No hay bendición de Dios para la vida del joven así. Todo esto y muchas consecuencias más pueden ser, ¿sí? Si no se atiende a la vida cristiana. Nuestra vida cristiana tiene que ser atendida, ¿sí? Así como le damos, como atendemos otras necesidades que surgen en nuestra vida o en nuestra familia y se atienden, ¿sí? También la vida cristiana debe ser atendida, se le debe proveer lo necesario a la vida cristiana, a la vida del joven para poder vencer todas estas consecuencias, todas esas cosas que no están bien, porque el pecado está a la puerta y si el joven no ora, el pecado va a entrar y va a hacer y deshacer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vencer todo esto? ¿Cómo vencer todas estas situaciones adversas? Si hemos mencionado ya algunos puntos, y si en algún punto se ha identificado el joven, ¿sí? Debo decir que solo no se podrá vencer, ¿sí? Pensar y saber que estamos mal, eso no nos trae garantía de que vamos a vencer. Debemos nosotros saber que estamos mal y también pedirle ayuda a Dios para que nos ayude a vencer con la ayuda del Señor, porque se necesita la ayuda de Dios, porque dice el Señor en su palabra, en San Juan 15:5, dice, sin mí nada podéis hacer, sin Él nada vamos a poder hacer. Entonces debemos tomar en cuenta al Señor, si sabemos que estamos mal, si se ha dejado la oración o el ayuno, debemos tomar en cuenta al Señor para que así el Señor nos ayude a vencer. También para poder vencer esas situaciones adversas debemos andar en luz como Él está en luz. La palabra de Dios nos dice que si andamos en luz como Él está en luz, pues tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces necesitamos nosotros tener la luz de Cristo. Es necesario también que todo lo que está influyendo en nuestra vida sea combatido, porque se ha influido, lo malo ha influido en la vida del joven, de tal manera que se ha dejado la oración, se ha dejado de ir al templo, se ha dejado de ayunar, no se interesa por las cosas de Dios. Entonces, ese joven necesita cultivar su vida cristiana, ¿sí? Necesita cultivar su vida cristiana. ¿Cómo va a cultivar su vida cristiana? Tengo aquí algunas citas bíblicas. Por ejemplo, encontramos en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Para combatir o para cultivar su vida cristiana debe orar, debe seguir orando. Si se ha dejado la oración, pues es momento de retomar esos tiempos especiales de comunión con Dios. También cultivar la vida cristiana ayunando, ¿sí? Ayunando, pero constantemente, ayunando no cada vez que toda la iglesia ayune, sino que también nosotros en lo personal debemos tener un día especial, al menos un día especial para ayunar, pues por nuestra propia vida, porque dice la palabra de Dios que este linaje no sale sino por oración y ayuno. Entonces debemos tomar muy en cuenta esto. También cultivamos nuestra vida cristiana cuando vamos al templo. Ya leíamos hace un momento, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino que debemos exhortarnos y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Entonces la asistencia al templo es importante, así cultivamos nuestra vida, así cultivamos nuestra comunión, cultivamos nuestra vida espiritual. Entonces también para cultivar la vida cristiana y la vida cristiana vaya en crecimiento, es como a una plantita que se le pone agua, pero también se le quita el monte que está ahí a la raíz. ¿Sí? Entonces, como cristianos, como jóvenes cristianos, debemos hacer a un lado todo lo que estorba
Y dice la palabra de Dios en Isaías 43 al 5, una frase muy importante. Dice que si nosotros quitamos lo que estorba, dice, y manifestaráse la gloria de Jehová. Entonces, como jóvenes debemos hacer a un lado todo lo que estorba para que la obra de Dios se manifieste, para que la gloria de Jehová, dice en Isaías 40, se manifieste. Gloria a Dios. También cultivamos la vida cristiana cuando le damos siempre el primer lugar a las cosas de Dios. Dice la palabra del Señor en San Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, siempre es poner las cosas de Dios en primer lugar. También poner nuestros ojos en Cristo, no en las cosas vanas de este mundo, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Entonces, jóvenes, con la ayuda del Señor, con estos puntos que acabo de mencionar, ¿sí?, debemos tomarlos en cuenta para cultivar nuestra vida cristiana, porque no podemos nada más practicar lo espiritual de vez en cuando. Es una vida constante, es una vida diaria, una lucha constante que la debemos enfrentar todos los días. Las luchas se enfrentan todos los días y todos los días debemos estar preparados para luchar. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo son pasajeras. Las cosas de este mundo son pasajeras. No le demos más importancia a las cosas del mundo, porque esas cosas van a pasar, se van a acabar, son pasajeras. Pero el alma de cada uno de nosotros es eterna. Por eso debemos cuidarla, luchar por la salvación, cada uno en lo personal. Entonces, con la ayuda del Señor, esto es la forma en que el joven cristiano debe luchar, ¿sí?, o debe enfrentar las influencias adversas, lo que no es de Dios, lo que es contrario a su voluntad, y las influencias internas deben ser combatidas. Sí, hay que orar, hay que ayunar, hay que ir al templo, hay que estar en comunión con Dios, hay que tener interés por lo sagrado, y si hay desaliento, pues pedirle a Dios que Él nos dé nuevas fuerzas, nos dé nuevo aliento con la ayuda del Señor. Jóvenes, con la ayuda de Dios. Así que pues en esta mañana quisiera yo hacer una oración por todos ustedes. Si les es posible que estén de pie, lo pueden hacer, y si no, pues como les sea posible, voy a hacer una oración por ustedes. Cerramos nuestros ojos y oramos. Padre Celestial, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por esta bendición de hoy poder estar aquí, Señor, escuchando tu palabra. Señor, te pido que tú nos ayudes. De una manera muy especial te pido por cada uno de los jóvenes, Señor, de todos aquellos que han estado atentos a esta enseñanza. Te pido, Dios mío, que tú les ayudes. De qué manera cada uno estará luchando, de qué manera cada uno estará batallando, Señor. Yo te pido que tú seas propicio a cada vida, Señor, que ayudes a cada uno, bendigas a cada uno, y que tu gracia bendita, Señor, se manifieste sobre cada uno de ellos. Poderoso Dios, visítalos, Señor. Si alguno ha descuidado su vida espiritual, si alguno ha descuidado, Señor, la comunión, la lectura bíblica, si alguno, Señor, se ha alejado de tu casa, si alguno, Dios mío, ha perdido interés por las cosas espirituales, yo te pido, Señor, en esta hora que tú visites, que tú alientes al que está desalentado, y así cada uno, Señor, pueda recibir tu bendición en esta hora. Cada uno pueda recibir tu bendición en esta hora, Dios mío. Así glorifícate poderosamente, glorifícate, Señor. Que esta enseñanza sea de bendición para cada uno. Que esta enseñanza, Señor, sea de bendición para cada uno. Y ahora, Dios eterno, tengamos ese interés por combatir, Dios mío, esas luchas adversas, esas cosas internas que hay, Dios mío, y que cada uno de los jóvenes cristianos luchan, Señor. Visítalos, ayúdalos, guárdalos, Padre, y danos la victoria, Señor, en el nombre de Jesucristo. En tus manos, Señor, están todos los jóvenes, Dios mío, y gracias te damos por esta enseñanza, Padre Celestial, esperando que sea de bendición para cada uno, Señor. Te damos muchas gracias y en tus manos nos abandonamos.
oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina para siempre. Amén, amén. Y que esta enseñanza haya sido de bendición y edificación espiritual para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.